Sería nuestro deseo despertar un poco más el interés por el estudio de estas minas. Estudio que se puede abordar desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, del legado que dejaron ingleses y franceses, o la importancia de los adelantos tecnológicos y los métodos de trabajo que aquí se emplearon y desarrollaron, o los problemas que encontraron los primeros mineros venidos no solo de pueblos cercanos, también del vecino Portugal, o qué soluciones fueron adoptando los distintos directores a los continuos problemas, como el de la vivienda, el del mantenimiento de la maquinaria o el de la cualificación del personal, y otros muchos que están en la mente de cualquiera. Tarsi fue la segunda mina en importancia de la provincia, después del Río Tinto, pero mientras que del Río Tinto se ha escrito y se sigue escribiendo desde muchos aspectos, la bibliografía sobre Tarsi es bien escasa, que creo no se corresponde con la importancia histórica y económica que alcanzó. Nos quedan muchos legados por interpretar o documentos antiguos por rescatar. El tema elegido sobre el inicio de la minería en Tarsi o sobre las teleras son asuntos que ha despertado curiosidad en muchos de nosotros, que lo hemos oído de nuestros padres y lo hemos ido transmitiendo a nuestros hijos. Y aunque la tradición oral puede mantener en la memoria colectiva acontecimientos, refranes, oraciones o expresiones de todo tipo, estudiar cualquier hecho histórico lleva al investigador a contrastar todas las fuentes posibles, más si cabe aquellas que refutan las hipótesis a priori. Hoy, que tan en boga está remover guerras y represiones del pasado, cuando tanto empeño se pone en contar solo lo que beneficia, pero olvidando lo que perjudica, y ello con fines perversos, bueno es recordar lo que nos dice el bachiller Sansón Carrasco en el Quijote. El poeta puede contar las cosas no como fueron, sino como debían ser, y el historiador las sabe escribir no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna. Esto viene a colación porque quien nos va a hablar hoy ha escrito sobre la minería en Huelva después de haber manejado ingente cantidad de información, y por lo que tiene publicado hace méritos a la definición del bachiller Sansón. Seguro que alguien como ella, que ha estudiado a fondo el asunto de las teleras, el del año de los tiros, o sea, el 2 de febrero de 1888 en Río Tinto, que tan de actualidad ha estado últimamente a raíz de la película El corazón de la tierra, nos va a hablar con conocimiento de causa. Referirnos a los inicios de la minería en la época de Bellini, hemos de reconocer, desgraciadamente, la escasa bibliografía que hay al respecto, y no porque deje de ser importante su visita en 1853. Bellini, después de documentarse, acudió a visitar los grandes escoriales del Alorno, de los que se opinaban que estas minas estaban ya rapiñadas, apuradas por los antiguos, y a la vista de aquellos enormes criaderos, comprendía que la rehabilitación de tan grandiosas minas necesitaba una suma de fuerza, capital y trabajo. Si bien al frente de Tarsi estuvo hasta 1860, continuó apostando por la minería y con tanto empeño que creemos que fue causa de su ruina económica, en la que el asunto de las teleras jugó en su contra, pues la mina que él dirigía, el Lagunazo, ni siquiera se presentó al juicio celebrado en septiembre de 1888, donde el vecino de Alorno, don Pedro Marín Blanco, exigía una indemnización de 980 reales. El sistema de teleras era empleado en las minas de la provincia para el beneficio de la pirita. Ya lo refiere en sus apuntes históricos. Cuando subiendo al monte Tarse, o sea la divisa, se contempla en lontananza un cerro colorado con sus característicos humos. Es el Cerro Salomón de Río Tinto, con el humo de la calcinación. Y siguiendo al pie de la Sierra de la Cena, la vista reconoce por los humos las minas de Poderosa, San Miguel, Calaña, San Telmo y otras. Las teleras consistían en grandes montones de mineral a los que se prendía fuego, para que perdieran por combustión el azufre que contenían. Posteriormente, este mineral se lavaba con el agua grasa de la mina, dando lugar a la precipitación del cobre. Pero esto nos lo explicará doña María Dolores con toda propiedad. Qué duda cabe que con este hombre tenemos una deuda de gratitud, y merecía ser recordado por todos nosotros, ya que el topónimo Tarsis, que no existía en 1853, hoy existe gracias a Bellini, pues lo utilizó para bautizar estos yacimientos. Sí parece que este lugar tuvo su importancia en la época romana,
hay quienes sitúan en estos entornos la colonia romana de Rubrae, que desde aquí se exportaban minerales por el Guadiana a través de una calzada que unía Tarsis con Sanlúcar pasando por el Granado. Esta calzada, que está estudiada en parte, es un motivo interesante de investigación. He de resaltar también que algo se está cumpliendo del anhelo de muchos viejos mineros, y era que contáramos con un museo, con un lugar donde quedara constancia de nuestro pasado, de sentirnos orgullosos por lo que hemos sido, mineros, y mostrar a las generaciones futuras a qué nos hemos dedicado. Cuando hemos visto desaparecer tanto de nuestro patrimonio histórico, el que contemos con un museo es un acontecimiento feliz. Y digo también que es muy importante que se haya clasificado y centralizado la documentación de la Segunda Compañía de Tarsis. Quienes sientan interés por investigar sobre nuestro pasado tienen una posibilidad en las dependencias de este museo. También quiero recordar a quienes hoy hubieran querido estar aquí, pero ya no están entre nosotros. Muchas gracias. Como aquí es una diferencia, hay una diferencia en esta zona sustancial e importante con lo que más frecuentemente ha sido mi lugar de exposición de lo que vamos a hablar hoy, porque el tema nuclear de lo que voy a explicarles, que lo conocen todos por estas zonas, pero de resaltar algunos aspectos más científicos, menos conocidos o más de investigador, que es el tema de las causas, desarrollo y consecuencias del año de los tiros y del problema de las teleras. Sin embargo, en esta zona, como digo, es una novedad el que es absolutamente de justicia el comenzar dándole un poco más de explicación, algo más larga de lo que normalmente yo la hago, a la parte en la que nos encontramos, al ámbito de Tarsis, que no es el más archiconocido de Río Tinto. Y además en esta organización, en esta asociación que se llama Amigos de Tarsis y que, como también ha mencionado ahora el compañero Pepe, pues es una especie de homenaje, de alguna manera un pequeño homenaje a Ernesto de Ligny. Bien, en este sentido, efectivamente, Ernesto de Ligny merece un homenaje mucho mayor del que yo le estoy haciendo, y después diré incluso sugerencias para que pudiera ser objeto de investigación de personas que vengan detrás de nosotros, porque en efecto, lo mismo que los dos grandes focos de la provincia, que han sido la Tarsis Sulphur and Copper, la Rio Tinto Company Limited, han opacado completamente otra enorme cantidad de compañías que por aquí circularon, porque las compañías mineras que estuvieron en Huelva más o menos tiempo, pero que tuvieron concesiones desde la mitad del 19 hasta el 98, lo vi yo, que prácticamente es cuando ya se cerró esto casi del todo, yo tengo constatadas 198 compañías. Y parece que solo ha existido Tarsis y Río Tinto. Bueno, pues de la misma manera que eso es así, también entre las dos grandes ha opacado bastante la historia de Río Tinto por su particular manera de crear el enclave de Bellavista, la diferencia social de la zona, todo lo que se ha hablado tantas veces de los modos de vida, de cómo se consideraba un auténtico enclave como lo era en la India, como lo era en Sudáfrica y como lo era en otros sitios, más por el tema social que por otra cosa, porque no es tanto por la diferencia de productividad, eso en realidad la Tarsis ha sido también muy importante, pero también la ha oscurecido un poco a la Tarsis Sulphur. Y no hay todavía, excepto el de Checkland, un estudio importante hecho con el archivo magnífico que sin duda habrá aquí. Yo lo conozco solo de hace mucho tiempo, cuando estaba apilado todo, pero parece que ya está organizado, organizándose, y sería otra cosa muy importante que se le diera difusión para que se investigue lo que ha sido esta parte, ¿no? El foco de la cuenca occidental. Bien, en ese sentido decía que Ernesto de Ligny es un personaje muy importante porque, y eso es global, sea de Río Tinto, sea de Tarsis, porque fue el comienzo de la minería contemporánea en la provincia de Huelva. La historia, saben que procede de hace 4.000 años, no nos vamos a detener ahí, aunque en aquellos entonces se buscaba sobre todo el oro y la plata, el cobre lo despreciaban totalmente, pero en definitiva ha habido algunos momentos a través de los siglos en que ha habido unas pequeñas concesiones, una manera especial de cómo daba las regalías la monarquía, con muy poca producción, con muy esquilmando solo los materiales mejores, sin tecnología, pero la historia es muy larga.
Sin embargo, el gran arranque que ya fue imparable que tuvo la minería en la mitad del 19, lógicamente el procedimiento que utilizaban todos los industriales mineros, todos los interesados en invertir aquí donde fuera, en invertir en este sector, en la minería, siempre mandaban por delante unos investigadores o prospectores que eran los que se encargaban, con métodos científicos, eran ingenieros normalmente, de averiguar qué cantidad de mineral, qué reservas podían calcular dentro de sus medios de entonces y qué tipo de riqueza contenían. Primero, qué elementos, de qué estaban hechas en este caso las piritas, qué composición tenían, y por otra parte la calidad en cuanto a la ley que se llamaba de cobre o de lo que fuera que buscaran, ¿no? Si eran minas de hierro, si eran minas de manganeso, de lo que fuera. Ernesto de Ligny fue uno de esos enviados. Había sido enviado por el marqués de Decazes, que era un industrial francés que tuvo un interés muy grande en ver cómo funcionaba, cómo podía explotarse esta riqueza minera de aquí, porque ya tenía concesiones en el norte de España y él era propietario de un complejo metalúrgico que se llamaba de Casville. Por lo tanto, era el típico metalúrgico que lo que quería era buscar materias primas interesantes, que no fueran caras, que fueran rentables, para tener en su fundición un material importante. Ernesto de Ligny viene para acá en una época 1853, en la que esto está completamente parado, con pequeños antecedentes, que luego a lo mejor vendrá a colación mencionar alguno, y hace una investigación, una exploración de todo lo que puede ver por aquí, que efectivamente le parece interesante, y es cuando escribe y se conoce y se tiene ese informe, que aquí lo tienen también, que fue el que se llamó Apuntes sobre las minas de la Sierra de Tarsis, en donde explica lo que había sido su percepción de la riqueza que aquí había y cómo era la situación de estos minerales. A esta parte occidental, como ven, bastante antes de cuando vino la gran Rio Tinto Company, que es la que más se nombra y que sin embargo la pionera fue desde luego otra y otras, todavía no hemos llegado, y la cuna del arranque de la minería contemporánea era desde luego Tarsis y no Rio Tinto. Como vio que había riqueza y que podía ser interesante, de Ligny, enviado de este marqués, hace los primeros intentos de explotar y de intentar ver cómo pueden ir sacando el mineral, pero se encuentra solo al año siguiente de su llegada, en el 54, con que por un lado hay muchos problemas económicos, porque hay una de las fluctuaciones que son muy normales en minería de los precios del cobre, y por lo tanto se encuentra en una crisis económica, a lo que se le añade que es el año en que se extiende la epidemia del cólera, lo cual afectó a muchas de las personas que había entonces aquí, a muchos de los posibles obreros, jornaleros, etc. Y por lo tanto, de momento se abandona la idea. Pero sin embargo, al año siguiente, en 1855, de nuevo se animan, había pasado ya lo más fuerte del cólera, y vuelven a buscar dinero, tratan de encontrar capital con otra gente, y lo que hacen es él mismo, ya no como prospector solo, sino como socio, junto con este marqués de Decazes que continúa con él, y junto con otro personaje que se llamaba Eugenio Duclerc, constituyen una sociedad que se llamó Duclerc y Cia, en la que estaban los tres y en la que volvía a ser el interés en buscar la materia prima para la metalurgia del exterior. Aquí hay otra cosa importante, que es que, aunque parezca algo que es muy normal y que lo vemos ahora como algo corriente, estaban uniéndose tres personas, aportando un capital que era entonces muy considerable, porque la minería necesita unos grandes capitales, por eso normalmente hay siempre sociedades y son muy inferiores los propietarios individuales que quieren explotar algo, porque hace falta reunir un capital importante y hay siempre un factor de riesgo también muy serio. Depende mucho de la coyuntura internacional, no se sabe cómo van a ser las reservas que están más profundas, siempre hay un riesgo grande. Entonces, estas tres personas se juntan y empiezan efectivamente la explotación aquí en las zonas de la Zarza, el Lagunazo, etc. Pero vuelven a encontrarse con otro inconveniente muy lógico, que es que cuando ya están extrayendo un mineral que les parece que va bien, que está funcionando, Huelva es una provincia que no tiene en absoluto infraestructuras.
lo cual era muy normal cuando se llegaba a otros países de los que hoy llamamos tercer mundo.